Muchas gracias, Jorge, por la presentación y por la invitación a compartir con ustedes esta tarde. Y un placer estar con todos ustedes en una próxima hora y media, ¿verdad? Sobre un tema que para mí, como abogada, es apasionante, que creo que es apasionante para todos ustedes. Pero antes de empezar con la exposición, me gustaría hacer unas preguntas muy rápidas para ver, intentar conocerlos en 3 minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes, les ruego que levanten la mano, han hecho litigio en sus países? ¿Quiénes de ustedes han hecho litigio estratégico en sus países? ¿Quiénes de ustedes nunca han hecho litigio? Pues es un diagnóstico muy breve, pero muy esclarecedor. La mayoría de ustedes, por lo que se ve desde acá, no han hecho litigio, y un grupo todavía menor han hecho litigio estratégico. Otra pregunta, ¿quiénes trabajan en la defensa de los derechos humanos? ¿Quiénes no trabajan en la defensa de derechos humanos? Pero es lo bueno, porque esto no es solo para abogados, es cuando nos acercamos al tema del litigio y del litigio estratégico, pensamos muchísimas veces que estamos hablando en lo que hacemos los abogados, y en realidad el litigio estratégico es un poco más que litigio. El litigio es lo que hacemos comúnmente los abogados, que tenemos una oficina, que recibimos un caso, que llevamos un caso, otro caso, o los fiscales, quienes sean fiscales, que trabajamos, somos un poco reactivos a lo que lleva la policía, asumimos este caso, asumimos este otro caso. Un hecho, una respuesta, ese sería como el litigio ordinario. Y cuando hablamos de litigio estratégico, queremos ir un paso más allá. Y cuando hablamos de la palabra estrategia, lo que nos sugiere es una acción que está encaminada a un objetivo específico, determinado, que va más allá del objetivo de todos los casos que nosotros podríamos haber asumido, que es pues obtener una resolución favorable. Y cuando hablamos de litigio estratégico, lo que nos estamos refiriendo es a provocar cambios con justicia social. Es el impacto de ese caso que nosotros asumimos de litigio estratégico, es un impacto que debe ir más allá de los beneficios para las partes que están en el litigio en concreto. Es porque como abogados, como abogadas, como periodistas, como trabajadores sociales, nosotros pensamos que es posible la transformación a través del derecho. Pero si bien es posible la transformación a través del derecho, es, como vamos a ver en un momento, es una transformación que va bastante más allá del derecho. Y quizás un ejemplo que se me ocurre para compartir con ustedes, hay una sentencia de Guatemala ante el sistema interamericano sobre el acceso a la salud para personas que tienen VIH. Esa sentencia es un litigio, producto de un litigio estratégico que provoca un impacto estructural, ya que estas personas en Guatemala, si se cumple la sentencia, tendrán un mayor acceso a la salud que lo que hubieran obtenido cada una con un litigio independiente.
decimos que no limita su aplicación al campo de la ley porque tienen que ser junto a las acciones de litigio que pensaríamos como fundamento el caso, como fundamento la petición, hasta que la presento, cuáles son los aspectos procesales a los que tengo que tomar en cuenta, qué me tiene que preocupar, los tiempos, cuáles son los tiempos ante la comisión, cuáles son los tiempos ante la Corte. Aunque estos todos son aspectos jurídicos, el litigio estratégico tiene en consideración bastantes más procesos que tienen que acompañarlo si es que queremos lograr estos cambios estructurales, estas transformaciones que van más allá del caso. Normalmente las acciones de litigio estratégico se acompañan de campañas en medios. Tienen que partir de un mapeo de actores. ¿Quiénes son nuestros aliados en este litigio estratégico? ¿Quiénes son nuestros potenciales enemigos? ¿Quiénes van a acompañar nuestra solicitud? ¿Quiénes se van a oponer a nuestra solicitud? Y opera en un contexto determinado. Hay contextos que son bastante más favorables al avance de los casos, hay contextos que son bastante más desfavorables. Por ejemplo, en este momento en Centroamérica no nos plantearíamos que es el momento oportuno para que en Nicaragua el gobierno cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana, pero es bastante más probable que, por ejemplo, lo haga México, que lo haga El Salvador. Y porque estas acciones de litigio estratégico sobrepasan la capacidad de una persona, un grupo de personas e incluso una organización de derechos humanos. Y normalmente, como en el caso que voy a compartir con ustedes, suponen alianzas con bastantes más organizaciones y con bastantes más sectores que no solo acompañan las acciones de litigio estratégico, sino también desarrollan acciones de incidencia política. Entonces, cuando estamos pensando en un caso de litigio estratégico, es un caso que junto a la estrategia de litigio tenemos que desarrollar una estrategia de alianzas, tenemos que desarrollar una estrategia de incidencia, tenemos que desarrollar una estrategia comunicacional a partir de un análisis de contexto que nos va a dar como el norte de como la fertilidad del campo para que nuestras acciones de litigio puedan florecer en los campos sociales que estamos soñando, que estamos proponiendo como objetivos. Y frente al sistema interamericano, y creo que eso es parte de lo que vieron el día de hoy, hay varias acciones de litigio que se pueden combinar. Una son el litigio de casos, la presentación de una solicitud ante el sistema interamericano, que yo creo que es la forma clásica de litigio ante el sistema, pero si me pusieran a mí a reflexionar sobre los pros y los contras, en estos casos yo encontraría un obstáculo que hay que tener en consideración. Ese obstáculo en el litigio de casos, ¿cuál creerían ustedes que es? Excelente respuesta, exactamente. Primero tenemos que agotar los recursos internos, lo cual ya puede llevar, con la mora que existe en nuestros sistemas jurídicos, lo cual ya puede llevar todo a una dilación. Pero luego tenemos que pensar en el nivel de retraso que existe actualmente en el sistema interamericano de derechos humanos. Hay peticiones que se presentaron hace 4, hace 5 años y que recién se están notificando al Estado y luego ese es el primer paso en el trámite de los casos. Es decir, si estamos pensando
en una urgencia, en una situación de urgencia, la resolución de un caso que tiene muchísimas ventajas. Una de sus mayores ventajas es el potencial de transformación estructural que tiene una sentencia ante el sistema interamericano. Es un litigio que va a durar más de 10 años, yo no pensaría que es lo que me va a resolver una situación de carácter urgente. Y entonces acá tenemos la solicitud de medidas de protección, de medidas cautelares, que sí son bastante más urgentes y cuya tramitación es bastante más ágil ante el sistema interamericano. Pero yo también puedo combinar esto, por ejemplo, con audiencias temáticas. Si quiero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienda de una situación que me preocupa de sobremanera, junto a la presentación de un caso, junto a la solicitud de medidas de protección, podría yo solicitar una audiencia temática, por ejemplo, sobre los ataques a los defensores de derecho ambiental en Honduras. Y por supuesto siempre nos queda como organizaciones de derechos humanos la posibilidad de presentar amicus curiae frente a, opiniones expertas frente a litigios tanto nacionales como internacionales. Frente a como este menú de posibilidades de litigio ante nivel internacional, yo sumaría aspectos muy novedosos de litigio ante el sistema interamericano o acciones de incidencia ante el sistema interamericano, que son otras nuevas herramientas que han surgido y que acompañan las acciones de litigio y las complementan, y son estos mecanismos en tiempo real del sistema interamericano. Por ejemplo, ante una situación extremadamente urgente en Nicaragua, las organizaciones de derechos humanos presentamos medidas cautelares y a la vez realizamos acciones de lobby y de incidencia para que la Comisión instaurara en el país mecanismos específicos in situ que, por una parte, reconstruyeran las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido y, por otra, pudieran documentar en lo cotidiano, en el día a día, lo que estaba sucediendo. Así, en Nicaragua, por ejemplo, se estableció el MECENI, que era un mecanismo que estaba en el país y que diariamente documentaba las violaciones de derechos humanos. Se estableció también un grupo interdisciplinario de expertos independientes, un GIEI, que era funcionó finalmente como una especie de comisión de la verdad, que rindió un informe diciendo lo que ocurrió en Nicaragua del 18 de abril al 30 de mayo son algo que puede catalogarse en el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad. Y esto, que al parecer es muy excepcional y que ocurrió en Nicaragua, pues está ocurriendo también en México frente al caso de Ayotzinapa, y está previsto que ocurra en Venezuela frente a la situación global de violaciones de derechos humanos. No tenemos que esperar todo el trámite de un caso para tener un informe. En este caso es bastante más amplio que las medidas de protección que se pueden lograr a través de medidas cautelares, y tiene una mayor fuerza que las resoluciones o recomendaciones que podríamos obtener de una audiencia temática. ¿Qué criterios utilizaríamos para la selección de un caso para el litigio estratégico? Un criterio, obviamente, es que debe ser un caso emblemático, un caso que ejemplifique un fenómeno de violación de derechos humanos, un caso que me permita hacer estas transformaciones estructurales de las que hablaba. Si pensáramos, por ejemplo, en Colombia, ¿cuál sería un caso emblemático? El caso de los falsos positivos, porque es un caso, es una situación de violación de derechos humanos en la que vemos un patrón sistemático de violación de derechos humanos y que engloba
muchísimos más casos que el que le pudo haber ocurrido a un individuo que fue ejecutado. Otro criterio es qué jurisprudencia deseo desarrollar. Por ejemplo, en una situación en Centroamérica, en Honduras, yo pensaría falta un desarrollo de jurisprudencia, por ejemplo, sobre una situación que vulnera derechos humanos sistemáticamente, como es la concesión de empresas mineras. A mí me interesaría para Honduras llevar un caso en donde estuviera claro en qué caso se puede dar una concesión o no, porque muchos de los asesinatos de defensores de la tierra y del territorio tienen un vínculo con las empresas mineras. Por supuesto, y esta es una respuesta para todos los abogados, dirían, yo voy a tomar en cuenta que, en este caso en particular yo tenga pruebas suficientes. Yo no voy a presentar un caso ni a nivel interno ni a nivel internacional si yo no tengo la fortaleza probatoria para demostrar la tesis que yo quiero demostrar. Y, por supuesto, algo muy importante, porque aunque es litigio y aunque se trate de litigio estratégico, yo tengo que tener muchísima claridad de cuáles son las expectativas de las víctimas y cuál es la relación que quieren, porque finalmente se trata de una relación entre abogado y sus clientes, y eso tiene que estar muy, muy claro. Muy claro, porque no podemos suplantar la decisión de las víctimas, y porque si se trata precisamente de litigio estratégico, ellas son las protagonistas del litigio y sus decisiones deben de ser tenidas siempre muy, muy en cuenta para desarrollar las estrategias jurídicas, las estrategias legales. Las estrategias jurídicas no podrían suplantar en ningún caso las expectativas o los deseos de las víctimas. Incluso en situaciones en las que pensamos que su decisión no es la que para nosotros es la mejor. Nosotros creemos que es mejor que se litigue ese caso, pero las víctimas con toda la información dicen, no, prefiero llegar, por ejemplo, a una solución amistosa por la razón que fuera, como abogados, porque en el caso nuestro somos abogados, abogadas, no podemos suplantar esa decisión. Y ahora, con este breve panorama de qué significa el litigio estratégico, yo quería hacer esta tarde con ustedes un ejercicio. Y un ejercicio porque creo que tal vez si los vemos desde acá son conceptos, sobre todo si no han litigado, un poco lejanos. Y creo que a partir de compartir una experiencia de litigio estratégico, podemos comprender mejor cómo se articulan las estrategias políticas, comunicacionales, de incidencia, el litigio internacional y el litigio interno, y resolvernos estas preguntas, que son las preguntas claves que deberíamos de hacernos cada vez que vamos a emprender una acción de litigio estratégico. ¿Qué pruebas tengo para sostener un caso? ¿Quiénes son mis aliados? Tengo que realizar un mapeo político de actores, quiénes son aliados, quiénes son enemigos, quiénes de estos enemigos tienen más poder, quiénes tienen menos poder, qué suma más en cuanto a poder, no en cuanto a número de aliados, mis aliados o mis enemigos. ¿Qué obstáculos estructurales quiero abordar con el caso? Y si cumple con este otro requisito de que representa un patrón de violación de derechos humanos o existe un contexto sistemático de violación de derechos humanos. Este es un caso de Guatemala. Entiendo que hay 3 guatemaltecos acá con nosotros hoy.
4. Pero creo que, sin duda, por lo que implica, por el desarrollo de estrategias y por el desarrollo de jurisprudencia, es un caso que puede ser del interés para todos ustedes. Y es el caso por genocidio en Guatemala. No sé cuánto conocerán del caso, imagino que muy poco. Así que voy a empezar haciéndoles antes de comenzar a ver como las acciones del litigio estratégico, un muy breve resumen del caso, de la situación que provocó el caso y del litigio del caso en sí a nivel nacional e internacional. Quiero partir de comentar con ustedes que en Guatemala se vivió una guerra que duró más de tres décadas, con más de 200,000 muertes violentas entre personas desaparecidas y ejecutadas, y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que es una comisión que fue fruto de los acuerdos de paz que se estableció en Guatemala con el auspicio de Naciones Unidas, una comisión de la verdad, afirmó que en determinados momentos, en determinadas zonas en Guatemala, se habían cometido actos de genocidio. Este informe se presentó públicamente en 1999 y en los años 2000 y 2001 se presentaron 2 querellas a nivel interno por casos de genocidio en contra del entonces presidente, que aún estaba vivo, Romeo Lucas García, y en contra del entonces ex jefe de Estado, que también todavía estaba vivo, Ríos Montt. ¿Quiénes presentaron estos casos? Y creo que esto es sumamente importante cuando analizamos qué casos han avanzado, sobre todo a nivel nacional, y estoy segura que esas son experiencias en sus países. Por lo menos la experiencia en Guatemala es que los únicos casos que han avanzado son casos en los cuales ha habido un querellante, las víctimas se han presentado y han acompañado el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que ni a nivel nacional ni a nivel internacional podríamos imaginar el éxito de un caso si no están estas personas sobrevivientes articuladas en organizaciones o no, que son las que han, en el caso de genocidio, reclamado justicia durante décadas. Pero estas personas sobrevivientes del genocidio se asociaron en la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR, en Guatemala, y contaron con el apoyo de una organización de derechos humanos, CONCALDH, que a su vez articuló una estrategia a nivel nacional con todas las organizaciones de derechos humanos, pero también a nivel internacional, con organizaciones en Washington y en Ginebra que acompañaron todo el proceso de litigio. Y no dejaron de lado, y esto fue durante muchísimos años, el acompañamiento psicosocial. Y acá se articularon otras organizaciones. En el caso particular que les estoy narrando, fue el equipo de apoyo psicosocial, el ECAP, quien durante años y décadas acompañó a las víctimas para que en el momento que voy a pasar a narrarles en unos minutos, estuviéramos frente al juicio a nivel interno, pues se tuviera la fortaleza por parte de los sobrevivientes para participar como querellantes, pero también en muchísimos casos como testigos. Y en este caso de genocidio, creo que es una experiencia única porque se articuló lo nacional y lo internacional de una manera sui generis. Los casos en Guatemala se presentaron en los años 2000 y 2001, sin embargo, rápidamente tuvieron un tope porque en ese momento no había ninguna voluntad política por parte de la Fiscalía para seguir con el trámite de los expedientes. Incluso habían problemas para acceder
a los documentos que eran fundamentales, y aunque hubo un momento en que Ríos Montt perdió la inmunidad y se solicitaron su orden de captura, pues los jueces simple y sencillamente archivaron esta solicitud y no se les dio trámite. Esto provocó que las víctimas empezaran un litigio utilizando la jurisdicción universal en un tercer país, que era España. Y en ese momento en España sí había la voluntad de avanzar con el caso, así que la Fundación Rigoberta Menchú presentó el litigio, presentó el caso ante España, y ahí se inició y se libraron órdenes de captura internacionales. Se logró la detención de varios de los implicados, pero entonces lo que ocurrió, o sea, estamos viendo cómo se inicia una acción de litigio interno, el litigio internacional empuja el litigio interno que se había quedado estancado, se logra la captura y se pide la extradición de las personas para ser juzgadas en España. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Oh, sorpresa, la Corte Constitucional de Guatemala dice no las extraditamos, porque la justicia tiene que ser en el país y tienen que ser juzgados en Guatemala, y no cumplieron por esa razón con la extradición. Y por otro lado, el trámite interno estaba suspendido, por lo que no sé si ocurre en otros países, conocemos como litigio malicioso. Entonces, había posibilidad de avanzar en un caso, y la estrategia de los abogados defensores era interponer amparos, inconstitucionalidades y una serie de recursos para suspender los trámites. Así, en una serie de casos, mismo en Guatemala, se habían suspendido órdenes de captura y la tramitación de juicios por estas estrategias que llegaban a presentar 40 recursos de amparo, 50 recursos de amparo en el litigio nacional. Y acá ocurrió algo muy importante que tiene que ver también con la combinación de lo internacional y lo interno. Había una serie de casos que se habían presentado ante el sistema interamericano que comenzaron a tener sentencias. El caso Bamaca, el caso Molina Tyson, el caso Dos R's, y en estos casos la Corte directamente ordenaba que a nivel interno se tenían que levantar todos los obstáculos que de hecho o de derecho impidieran la tramitación de estos juicios. Y la Cámara Penal en ese momento, que estaba dirigida por César Barrientos, que era un jurista con un compromiso inmenso con los derechos humanos, dice: estas sentencias se tienen que cumplir, y le ordeno a todos los jueces de Guatemala su cumplimiento inmediato. No pueden seguir alegando estos recursos de litigio malicioso para retardar el enjuiciamiento de procesos de graves violaciones a derechos humanos. Y así, otra vez, lo internacional hacía presión sobre lo nacional. Llegamos a este momento y de nuevo Ríos Montt perdió la inmunidad, volvió a dejar de ser diputado, que era como un privilegio que le impedía el avance del caso a nivel nacional. Y teníamos de nuevo una disyuntiva. ¿Va a avanzar el caso ahora o no? Y eso iba a una de las preguntas que habíamos presentado sobre, teníamos un caso, en ese momento yo era fiscal general en Guatemala, las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, los sobrevivientes, la Fiscalía de Derechos Humanos, teníamos un caso para sostener una acusación de genocidio ante un tribunal nacional en contra de un ex jefe de Estado. No es una ejecución extrajudicial. Eran casos donde habían más de 1.700 víctimas, en el caso de Efraín Ríos Montt, y teníamos que no solo enunciarlo, el nivel probatorio, la exigencia probatoria a nivel interno es muchísimo mayor que a nivel internacional. Teníamos que demostrar
que Efraín Ríos Montt y la Junta de Gobierno habían planificado, habían ordenado y habían ejecutado las acciones que habían conllevado al genocidio. Creo que en ese momento hubo dos apuestas. La de Ríos Montt y la nuestra, desde la Fiscalía y desde las organizaciones querellantes. Juzgándolo ex post, yo creo que Ríos Montt dijo, no tienen las pruebas. Y se presentó, una buena mañana de enero, se presentó a un juez de mayor riesgo y dijo, yo aquí estoy, júzguenme. Creo que apostando que nosotros no teníamos el caso. ¿Y qué ocurrió? Que teníamos un caso. Y que a partir de ese momento quedó ligado al proceso, bueno, y la historia sigue conforme se las voy a seguir contando. La pregunta era, ¿qué teníamos de prueba para demostrar en el litigio nacional que había ocurrido un genocidio? Un punto muy importante y que fue un trabajo durante décadas por los antropólogos forenses, por los familiares de las víctimas, fue el trabajo de exhumaciones, que en un principio no se desarrolló con fines de evidencia en un caso penal. El discurso que durante muchos años acompañó a las exhumaciones en Guatemala fue el derecho a saber que tienen todas las víctimas, de saber dónde están sus seres queridos, exhumarlos y poder inhumarlos conforme a sus creencias religiosas. Entonces, incluso antes de que se firmara la paz en el país, se fueron realizando exhumaciones y se logró la exhumación de más de 8,000 restos. Sobre todo en aquel momento, como parte del derecho a saber, como les digo, no como parte de evidencia penal. Pero en este momento les estoy hablando de enero del 2012, nosotros desde la Fiscalía habíamos logrado reunir todos los peritajes que se habían hecho a partir de las exhumaciones, los habíamos logrado reunir en con más de 40 expertos que daban cuenta de la evidencia material del genocidio, que daban cuenta de estas 1,773, si no estoy mal, víctimas que estaban enunciadas en las querellas. ¿Qué otra prueba, qué otra evidencia teníamos? Teníamos más de 100 testigos sobrevivientes que habían visto, sufrido las masacres y que sabían quiénes habían sido los perpetradores y sabían y podían narrar y relatarle al tribunal la forma en que habían ocurrido los hechos. Finalmente, luego de muchas idas y venidas a nivel judicial, teníamos los documentos, los planes de campaña que documentaban el genocidio. Había muchos informes que daban cuenta no solo de las estrategias militares generales, sino también teníamos en nuestro poder un plan específico que daba parte día a día de lo que estaba ocurriendo en una región del país, que era la región Ixil, y que era la región, el pueblo que había, en nuestro caso, desde la Fiscalía, había sido víctima del genocidio. Y un punto muy importante, muy importante, entre estas 100 testimonios, teníamos la evidencia de que como actos de genocidio no solo se había dado la matanza de miembros del grupo, como actos de genocidio no solo se había dado el desplazamiento de miembros del grupo, sino también se había dado la violencia sexual. Y eran 10 mujeres que estaban dispuestas a declarar como evidencia de que la violencia sexual también había sido una de las formas, de las conductas constitutivas de genocidio. Y dada lo delicado que eran estos testimonios, nosotros le pedimos al tribunal que se pudieran brindar a puerta cerrada, porque muchas de estas mujeres no habían relatado en sus comunidades, en sus familias, que habían sufrido violencia sexual,
y solicitamos que, pues nada, en estos casos se pudieran dar las declaraciones sin que hubiera presencia de público en la sala de vistas de la Corte Suprema. Para nuestra sorpresa, el tribunal dijo no, tiene que ser audiencias públicas, así ha sido todo el juicio, vamos a recibir así los testimonios. Y nosotros debatimos muchísimo esa noche, qué van a decir las mujeres, las vamos a revictimizar, mejor prescindimos de sus testimonios, etcétera, etcétera. Había sido años de trabajo, de apoyo psicosocial, de documentación de los casos, para poder tener esta prueba en este momento. Así que no era una decisión sencilla, pero un compañero, un colega dijo, las mujeres son más fuertes de lo que ustedes creen. Preguntémosles si quieren declarar. Y nosotros les preguntamos y ellas dijeron, sí, vamos a declarar, vamos a prestar nuestro testimonio. Lo único que nos vamos a cubrir la cara para que no vean nuestros rostros en nuestras comunidades, si es que no saben lo que sufrimos, pero vamos a prestar nuestra declaración. Y también como parte del litigio estratégico, también en una alianza con las organizaciones de mujeres en Guatemala y las organizaciones de derechos humanos, decidimos que esta declaración se tenía que prestar en condiciones muy particulares y que íbamos a llenar las primeras filas de la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de otras mujeres para que ellas pudieran prestar su testimonio y no se sintieran solas, que se pudiera dar esa declaración y ellas se sintieran acompañadas con las otras mujeres. Y luego que ellas declararon, y es parte de lo que quiero compartir con ustedes como estrategias de litigio, valga la redundancia, estratégico, es que sí habíamos diseñado una campaña o una estrategia comunicacional, valga la redundancia, interna e internacional. Sin embargo, hasta este momento en el juicio teníamos, yo diría que casi que un bloqueo nacional, en el peor de los casos, de los grandes medios de comunicación, o lo que yo llamaría un empate comunicacional. No, los querellantes y la Fiscalía presentó estas pruebas, pero la defensa argumentó de esta manera, es decir, no presentaban los hechos a nivel nacional con la magnitud y la dimensión que tenían cuando estamos hablando de un genocidio. Teníamos un mayor éxito en la estrategia comunicacional a nivel internacional, la cobertura del país, la cobertura del New York Times, la cobertura del LA Times eran mejores que la cobertura que lográbamos en los canales de televisión abierta, en los grandes medios de comunicación nacionales. Sin embargo, y creo que esto es muy importante para tener en cuenta, después de que las mujeres dieron su testimonio, fue como que se hubiera roto el silencio impuesto por los medios de comunicación nacional. Era imposible dejar de sentir empatía con las víctimas, con las sobrevivientes, con su valor. Y los medios comenzaron a cubrir el caso y la historia de otra manera. No podían permanecer indiferentes y la voz de las mujeres, creo que fue la que, como les digo, quebró esas autocensura o censura de los grandes medios nacionales para la cobertura del caso. Y el acompañamiento de lo que estaba sucediendo en las audiencias se incrementó, tanto por las personas que asistían a las audiencias como por los medios que estaban cubriendo lo que estaba ahí ocurriendo. Y bueno, el resto es un poco historia. Esta es la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que es el espacio más importante para la justicia en el país, simbólicamente, y esta fotografía es cuando Ríos Montt fue para prestar declaración, para prestar su testimonio,
Y viendo la fotografía y lo que he estado compartiendo con ustedes, quiero responder un poco a la pregunta de qué cambios estructurales queríamos lograr con el litigio de un caso como el caso de genocidio en Guatemala. ¿Se recuerdan que una parte de el litigio estratégico es lograr impactos estructurales, cambios estructurales? O sea, no estamos pensando en ir más allá de resolver o de reparar los derechos de las víctimas en concreto. En este caso, ¿cuál creen ustedes que eran los impactos estructurales que buscábamos lograr con el litigio del caso de genocidio a nivel nacional y a nivel internacional? Porque el caso también está presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí, creo que eso es algo muy importante. Había una deuda histórica en nuestra historia como país, porque las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra permanecían en la impunidad. Y había una sensación extremadamente compleja en el país de que por la impunidad, habían hechos que no tenían castigo, que desafortunadamente eran los hechos más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, desapariciones, torturas, o habían personas que estaban más arriba de la ley. En este caso, el presidente, el ex jefe de Estado, la Junta de Gobierno, es decir, personas que podían cometer actos tan graves como el genocidio y que seguían disfrutando de su libertad, que estaban en la impunidad. Entonces, sí, un cambio estructural que para nosotros era muy importante lograr era garantizar el acceso a las víctimas, pero principalmente a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y que este caso fuera un precedente para la justicia en otros casos similares, pero también una señal muy clara de que estos hechos son un delito y que no se pueden volver a repetir. Una forma de lograr que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el país. Y había otro cambio estructural que queríamos lograr, y es que en ese entonces, como les comentaba, yo era la fiscal general de Guatemala y me llegaban casos, desde casos muy grandes hasta casos muy chicos. Y un poco la sensación que teníamos es que para algunas personas, y así me lo expresaban, la ciudadanía les había sido arrebatada. Ellos no eran sujetos de derecho porque habían sufrido las más graves violaciones de derechos humanos y el derecho para la justicia para ellos no existía. En cambio, sí, si tapaban un camino para que, por ejemplo, no pasaran en el área de Chile, habían conflictos sobre todo con relación a hidroeléctricas y a la empresa telefónica, para que no pasara un poste, entonces sí, llegaba la policía, iban presos, etcétera. Había una sensación de desigualdad tremenda, porque frente a la impunidad del genocidio, el derecho penal se aplicaba con toda su fortaleza frente a tapar una carretera, por ejemplo. Entonces, esa era otra intención, era que a través de la justicia los sobrevivientes pudieran recuperar esa ciudadanía que les había sido arrebatada. Y
Un tercer propósito que quiero compartir con ustedes, que creo que se logró y quizás lo podemos debatir, fue que luego de obtener la sentencia que fue condenatoria, aunque duró muy breve, no recuerdo, duró prácticamente 10 días, porque luego la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio, pidió que el juicio se repitiera por supuestas violaciones del derecho de defensa, pero lo que nos comentaron a nosotros los sobrevivientes, las sobrevivientes que pudieron prestar su testimonio, es que el juicio en sí mismo fue un proceso reparador, porque estos 100 testigos que les comento que prestaron sus declaraciones, fue la primera vez que pudieron enfrentarse a sus perpetradores. Ríos Montt en un momento era el hombre más poderoso del país, porque incluso al ser presidente de facto, él disolvió el Congreso, disolvió las Cortes, él asumió el mando del ejército, él y el Estado. Hay un video en el que él dice, le preguntan, pero mire, usted sabe lo que está ocurriendo en el Área Chile, etcétera, etcétera, un video que fue utilizado como prueba, y Ríos Montt contesta, y si yo no supiera lo que está ocurriendo allá, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Como quien dice, claro que yo lo sé, yo lo he ordenado. Esto para decirles que él era un hombre sumamente poderoso, que fue presidente del Congreso mucho tiempo, presidente de un partido político, y las víctimas decían, el juicio, la audiencia es el único momento en el que hemos podido estar frente al perpetrador en un espacio seguro, en igualdad de condiciones, y decirle, usted le hizo a esta comunidad, mírenos, somos personas, no somos animales, lo que usted hizo está mal. Y que incluso este momento, por supuesto la sentencia que recogía sus voces y que señalara que un delito, que era el delito de genocidio, habían sido extremadamente reparadores para las víctimas. Y yo lo creo, yo lo comparto, y si vamos a ver esta siguiente fotografía, la actitud de las mujeres sichiles, luego esta fotografía es luego de recibir la sentencia, es de unas heroínas, por supuesto, de la justicia. Creo que acá, en este caso, a pesar de todos los procesos de revictimización que pudieron existir con la anulación de la sentencia, logramos estas transformaciones de cómo las víctimas se percibían a sí mismas sobrevivientes y cómo el resto de Guatemala les percibía. Y quiero compartir con ustedes otro tema que tiene que estar presente ya para ir terminando la exposición y dejar un espacio para las preguntas y respuestas, es el análisis de actores, que creo que es fundamental, debe de ser fundamental en el litigio estratégico. En Guatemala había un momento muy, muy particular y las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, muchas organizaciones sociales, muchos medios de comunicación acompañaron el juicio. Además, las víctimas en ese momento tenían, y las organizaciones de derechos humanos tenían un aliado que no siempre actúa de esa manera. La Fiscalía en aquel momento y la Fiscalía de Derechos Humanos hasta este momento era un aliado de las víctimas, era un aliado extremadamente poderoso. También en Guatemala se habían creado tribunales de mayor riesgo, que eran tribunales con mayor seguridad, con mayor independencia, a donde se presentó el caso, jueces que ejercían su labor sin hacer caso a todas las presiones externas e internas que las hubo con el juicio. Es decir, ¿por qué les menciono esto? Porque si hacíamos en aquel momento nuestro análisis interno de aliados y de enemigos, hubiéramos dicho, tenemos fortalezas enormes, tenemos al Estado representado en la Fiscalía, representado jueces no que estuvieran a favor del caso,
sino jueces que eran independientes, que iban a cumplir con su función. Tenemos las organizaciones sociales, tenemos medios de comunicación. ¿Y cuáles creen ustedes que fueron los factores que no logramos terminar de dimensionar y que fueron los que provocaron que la Corte de Constitucionalidad, 10 días después de emitido el fallo, lo anulara? Sí, es un factor muy importante. Es un factor muy importante, pero no es el único. Porque en Guatemala en esa época el presidente de la República era Otto Pérez Molina, quien había actuado en la zona en la época. Y durante un juicio, aunque no se le estaba juzgando a él, pues un testigo le mencionó. Y claro que eso tuvo un efecto político muy, muy fuerte. Y claro que el partido oficial, digamos, el partido de gobierno, se oponía, no estaba feliz con el avance de estos procesos. Ese fue un factor. Piensen en un factor poderoso, muy poderoso. ¿Quién podría lograr que en 10 días la Corte de Constitucionalidad revirtiera un fallo? Imagínense lo que significó en el país, porque si la mayoría somos abogados, sabemos que está el fallo de primera instancia, está la revisión de la apelación por un tribunal de segundo grado, por una sala, está la casación por la Corte Suprema de Justicia y está el Tribunal Extraordinario, que es el Tribunal Constitucional. Acá la Corte entró directamente, se obvió todo este trámite, debido trámite de las revisiones judiciales para decir, no puede seguir estando este fallo, anúlenlo. ¿Qué otro factor de poder nacional podía tener la posibilidad de hacer eso? Eran aliados. En ese momento o eran aliados o eran neutrales. El partido político sí. El Congreso después emitió una ley diciendo aquí no hubo genocidio, imagínate. Como que el Congreso pudiera decir qué delito se comete o no se comete. Pero no fue un poder más poderoso y que a veces no vemos cuando hacemos nuestro análisis para el litigio estratégico, que es fundamental. ¿Perdón? Los medios sí son poderosísimos y jugaron un papel en el caso de genocidio, pero como les digo, eran aliados y sobre todo después de ciertos hitos procesales cubrieron el caso de una forma más o menos objetiva. El ejército sí, tiene razón. El ejército sí, y muchos exmiembros del ejército se habían integrado en partidos políticos y desde ahí eran entre partido político y representaban sus intereses como posibles perpetradores, y para evitar lo que decían acá, que el caso no fuera un precedente para otros casos. Las élites económicas de mi país, las cámaras organizadas en el CACIF, hicieron una conferencia de prensa inmediatamente después de dictada la sentencia y dijeron, les exigimos a la Corte de Constitucionalidad que anule este proceso. Y la Corte lo anuló. Surgen varias preguntas, ¿no? Para mí la más importante es por qué no me dijeron las élites económicas. No las vemos, ¿verdad? No las vemos. Pensamos que muchas veces no participan o no están detrás de violaciones de derechos humanos, pero es un factor que no podemos dejar de considerar. Y en este caso, ¿cuál era el vínculo? Estábamos juzgando, bueno, los exmilitares que se podían sentir como posibles perpetradores.
no querían ser enjuiciados. El partido político en ese momento en el gobierno, en el Estado, pues también tenía sus razones. El presidente había sido el comandante Tito, que había estado en la zona en aquel momento. Pero ¿y las élites económicas? No creo que haya una sola razón y tampoco yo tengo la certeza, pero puedo intuir razones. Una razón es que muchas de las masacres ocurrieron en propiedad privada, en fincas que se prestaban para ejecutar estos hechos y tenían un temor. Esto no puede ser como en Argentina, que en Argentina, ¿hay algún argentino acá? Bueno, tú nos podrás compartir si es cierto que se han llevado procesos penales también contra élites económicas que participaron en los crímenes de lesa humanidad, en las graves violaciones de derechos humanos, aunque entiendo que tampoco es como la norma, ¿no? Ha sido tal vez un caso o dos casos que se han presentado en esta ruta, pero ese era un temor. Otra razón más vinculada con quizás lo que tú estabas explicando es que si nosotros sobreponemos, y lo comparto con ustedes porque no lo pueden dejar de ver en el momento de hacer una estrategia litigio. Si nosotros sobreponemos los mapas de Guatemala, los mapas de las masacres, con los mapas de los proyectos extractivistas, son asombrosamente coincidentes. Entonces, muchos de los intereses económicos estaban en las mismas zonas donde ocurrieron las graves violaciones de derechos humanos. Y quizás para justamente poder seguir llevando a cabo o para realizar estos proyectos extractivistas, hubo un vínculo muchísimo más cercano entre los intereses económicos y las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el país. Y una tercera razón que para mí que tiene que ver con el racismo que hay en Guatemala y con la exclusión. Y me cuesta mucho entenderlo, y voy a hacer un símil con la violencia de género, la violencia contra la mujer, porque me llegaban a decir, es que no puede decirse que fue genocidio. ¿Y por qué? Porque van a pensar, imagínense, van a comenzar a exigir cosas, van a ser sujetos de derecho. Yo decía para mis adentros, pero ¿cómo que yo no acuse a una persona que mató a una mujer por ser mujer de femicidio para evitar que el resto de mujeres en el país nos sintamos empoderadas y sujetos de derecho? O sea, era otra razón. Es decir, hay un beneficio económico, evidentemente, de la discriminación, de la exclusión y del racismo, y un caso como genocidio era un caso que provocaba una transformación estructural tan grande en los cimientos de la construcción del país que temían que esto empoderara a los pueblos indígenas que exigieran mayores reivindicaciones y por supuesto mayor igualdad. Todo esto porque cuando iniciamos una acción de litigio estratégico no podemos dejar de analizar todos estos aspectos. En nuestro caso, yo no creo que hubiéramos dicho, viendo el escenario que vimos, van a anular la sentencia, no seguimos el litigio. No creo que hubiera sido el caso, pero por lo menos tendríamos que haber dimensionado, soy honesta, no lo hicimos,
cuál iba a ser el rol de las élites económicas frente a una sentencia de esta naturaleza. Veíamos más cuál iba a ser el rol de los exmilitares unidos en Abemilgua o del partido de gobierno, de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de terminar y para dejar un momento para preguntas y respuestas, hay una parte que no les compartí durante la presentación, que es la estrategia de seguridad, que no podemos obviar, no podemos ignorar cuando estamos hablando de una acción de litigio estratégico de estas dimensiones. Nosotros teníamos que garantizar en aquel momento la seguridad de las comunidades, de los testigos, y por supuesto que se trataba de comunidades que no confiaban en el ejército, obviamente, ni en la policía para prestarle seguridad. Y lo que desarrollamos con alianzas internacionales fue la presencia de brigadas de paz en todas las comunidades, y esa forma de seguridad ha sido efectiva hasta la fecha. Yo dejo ahí la exposición y así tenemos un momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias.